Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, le habla su voz, Baení Oríate y Faolá, Oló, Batalá, dándole un saludo con mucho cariño, con mucho afecto y como siempre agradeciéndole a las personas que se nos conectan usualmente y participan con nosotros en este proyecto que tenemos nosotros, que tenemos aquí entre mi esposo y yo, con el fin de dar nuestras opiniones, nuestros criterios acerca de los estudios, acerca de la interpretación de los Odun de Dilogun y, y por eso, bueno, muy agradecido a todas las personas que participan usualmente, que están con nosotros, que nos ven, que nos dejan sus mensajes, sus recados, nos mandan sus mensajes, tanto por aquí, por los en vivo como por el canal de YouTube, donde también participa. Julia, gracias por estar presente, como siempre. Tú sabes que tú eres una de las nuestras, de las fijas aquí. Espero que ya estés recuperada, Julia, completamente y que ya el trabajo empiece a fluir ya. Entonces, así, agradeciéndole a todas las personas que están usualmente con nosotros compartiendo esta visión que tenemos del estudio de Dilogun y de la visión que tenemos de los mismos para un entendimiento, vamos a decirlo así, que desde otra visión diferente de lo que nosotros pensamos que se debe entender como el estudio de Dilogun. Esta vez saben que estamos... bueno, pero Julia, espero que ya esta sea la última ya y que ahora sí te cuides bien y no andes haciendo locura y caminando de más como has hecho. Ahora después que salga de esta operación todo va a salir bien y espero que sobre todo te cuides mucho. La operan el jueves. Entonces, saben que estamos en la serie de Ofun, estamos terminando esta serie. Hoy nos toca Ofun Tonti Egilache Borá o Ofun Egilá, como quieran decirle mis hermanos y mis hermanas. Y entonces sabemos que ya por características de nuestro canal, de nuestra manera de expresarnos y de decir aquí, en el primer video de la serie hablamos un poquito más de Ofun, pero siempre mencionamos algunas características de Ofun para que las personas que entran nuevas o las personas que usualmente no nos ven y van a buscar su orden, porque generalmente las personas van a buscar su orden para encontrar algunos argumentos, les recomiendo que vayan al primer video de la serie de Ofun y ahí vamos a hablar, ahí van a encontrar aún más argumentos acerca de Ofun. Entonces, también quiero decirle, hermanos y hermanas, que en el canal de YouTube estamos subiendo pataquíes periódicamente, a pedido de las personas que nos han escrito, sobre todo por el YouTube. Estamos subiendo pataquíes para que el pataquí es escogido, pero vamos a seguir también con el proyecto de estar subiendo pataquí periódicamente para si alguno está interesado nos lo pueda ir a ver allá, o si está interesado que le subamos algún pataquí, nos deje su mensaje y nosotros con mucho gusto le hacemos el pataquí por nuestro canal de YouTube. Entonces decíamos que pueden ir al primer video de esta serie, pero normalmente saben que decimos algunas características de Ofun y sabemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Ofun es un Odun madre, donde para nosotros en el Dilogun, donde nacen todas las cosas, usualmente decimos que en Ofun fue donde nació la maldición y indica el hecho de no echarle maldición a tus hermanos. En Ofun hablamos de las características de Ofun mismo, como vamos a decirlo así, vamos a personalizarlo, siendo una persona huraña, una persona que no tenía hijos, pero a pesar de eso le gustaban los niños, pero tenía a cargo la custodia de los fenómenos del mundo, los tenía a cargo. Esto se narra de diferentes maneras en diferentes pasajes de Ofun. En unos lados mencionan que es Obatalá, en el otro le dicen como Ofun, pero vamos a llamarle nosotros Ofun. También tenemos que hablar de las características de la mujer de Ofun, la cual
siempre era recelosa en el sentido que a él le gustaban los niños, pero no podía tener niños, y era recelosa del cuidado que él tenía con esa caja en el escaparate que él tenía guardado, lo cual le dio curiosidad e hizo que la destapara en un momento determinado, y esto dio como resultado que salieran los fenómenos al mundo. Eso es importante. No obstante a eso, Ofun nos habla de la sabiduría, de la importancia de la sabiduría para nosotros los seres humanos, la importancia que tiene como característica de nosotros los seres humanos para podernos guiar en la vida. Nos habla de las relaciones con Egun, también Ofun, y una serie de otros caminos que ya hemos mencionado en algún momento, que les recomiendo que vayan al primer video de la serie para entenderlo un poquito más. Ahora, como nos toca Ofun, Tonti y Yilá, tendremos que ver las características de Yilá un poquito más ampliado para entender qué le imprime, qué le aporta a ese Ofun el Yilá Chebora, ¿verdad? Y entonces dice la literatura, hermanos y hermanas, que el Yilá es un desprendimiento del Eyó, y de ahí se deriva todo lo bueno y lo malo que tiene. El Yilá es un desprendimiento del Eyó, y ahí se deriva todo lo malo y lo bueno que tiene. ¿Vea? ¿Verdad? El Yilá quiere decir tragedia o revolución, problema, escándalo, conflicto, lío, como quieran llamarlo. Y en el Yilá tienen que tener en cuenta que aquí fue donde le dieron palos a Changó y a Orgán, donde Changó le dejó de hablar a su padre y por supuesto fracasó. Eso es importante porque ya el Yilá como concepto nos va a dar la medida de la relación que vamos a tener con nuestro padre. Fíjense que no estamos hablando de la madre, pero estamos hablando del padre, ¿verdad? Y entonces ya aquí tenemos esa disyuntiva en el sentido de que el Yilá como concepto nos dice que vamos a tener dificultades en nuestra relación, en nuestra conversación, en nuestra interrelación con nuestro padre, en el cual en algún momento de la vida nosotros le vamos a retirar el habla, y por supuesto ya nos marca el fracaso por eso. Por lo tanto hay que estar muy observante en las relaciones familiares. No obstante a eso, el Yilá Chebora, que es como se llama, hay que entenderlo desde el punto de vista semántico, y el Yilá dice se divide en dos vocablos, por llamarlo así. Eyi, que viene de yo, que quiere decir guerra, y Alá, que es manto. Por lo tanto, podemos traducir a Yilá como el manto de la guerra. Chebora, Che, que viene de Oche, que es de la sangre, y Borá, caliente. Por lo tanto, podemos decir que es sangre caliente. Al traducir estas dos palabras que forman el Yilá Chebora, nos damos cuenta que las personas que tengan el Yilá en su cabeza ya vienen insignados con la problemática, ya vienen insignados con la guerra, ya vienen insignados con situaciones conflictivas que van a tener en la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Que no van a tener problemas en la vida? No puedo decirle eso. No puedo mentirle. Las personas que tengan el Yilá Chebora sobre su cabeza siempre van a tener problemas. Siempre van a tener problemas, siempre van a tener reacciones calientes, siempre van a tener relaciones conflictivas, siempre van a estar en una guerra, incluso aunque no la estén buscando. Si no la están buscando, la guerra lo está buscando. Como decimos en Cuba, si no está preso, lo andan buscando. El Yilá Chebora, algo así parecido. Pero como el Yilá Chebora está señalado con esa problemática, oye, Fiu Habana, gracias. Ya, tranquilo, no te preocupes. Si no la puedes ver por aquí, la puedes ver por Rescate y Valores Yoruba en el YouTube con calma, porque por allá la subimos también. Entonces, ya tiene esa problemática de por sí, ¿verdad? Entonces, por eso el Yilá nos indica el escándalo y la tragedia con tu hermano. El escándalo y la tragedia con tu hermano. O sea, ya tenemos que tener en cuenta esto. El Yilá nos habló del padre, de retirar el habla a su padre. Nos está hablando del carácter de las personas. Nos está hablando del temperamento de las personas. Nos está hablando que las personas que tengan el Yilá siempre están en guerra. Si no están en guerra, lo están guerreando. De una de las dos maneras, ¿verdad? Y que el Yilá es un desprendimiento del Eyó, y que de ahí se deriva todo lo bueno y lo malo que tenemos. Porque es el transcurso de nuestras vidas de principio a fin, con o sin los beneficios que ella nos otorga,
pero estamos hablando esta vez de las problemáticas, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esto como concepto, lo que es Ejioco, Ejilá, Ejirosun. Son Odun donde los ireses son conflictivos precisamente por este pequeño concepto de yo y de leyí que tienen las personas sobre su cabeza, ¿verdad? Entonces, pero Ejilá tiene varios caminos independientes que nos dan diferentes. Maceo Cabrera, gracias por estar presente, gracias por su comentario. Eso tratamos de ser lo más claro posible. No somos maestros ni nada de eso, pero bueno, tratamos de decir las cosas de la manera más clara para que se pueda entender. Entonces, Ejilá tiene varios caminos independientes y, por ejemplo, uno de ellos nos habla acerca de los Ibeyi cuando venían al mundo. O sea, estamos hablando de Ibeyi, estamos hablando de dos, estamos hablando de la persona que antes de venir al mundo, la persona quiere tener bendiciones, ¿verdad? Pero ahí hay que cumplir con los esboces. Por eso es que los Ibeyi se hicieron inmortales, por eso es que los Ibeyi se adoran en nosotros, por eso los Ibeyi son la bandera del santero, como dijo Nicolás Angarica en su libro, y por eso los Ibeyi juegan una importancia fundamental en la vida de nosotros los Olochas, porque fíjense, no solo los Ibeyi, en este caso estamos hablando de los Ibeyi, pero también estamos hablando de Olokun también, pero fíjense, hermanos, hay personas que han vivido toda su vida solo con Ibeyi y Olokun, por supuesto Yotán de Lenguá, y han resuelto todos sus problemas. ¿Por qué? Por la importancia que en Ejilá nos habla de los Ibeyi. Por eso Maferefún Ibeyi es un camino muy importante que hay que tener. Pero en Ejilá, como estamos hablando de conflictos, de guerra y de situaciones, hay un camino donde la persona no cumple con su palabra. No cumple con su palabra. ¿Por qué? Porque hay un camino donde la persona se siente contrariado, donde la persona cree que lo están, vamos a decirlo así, estafando, burlándose, donde las expectativas de lo que él esperaba no se cumplen y deciden romperle un pacto. Entonces hay que tener en cuenta esto y hay que tener en cuenta, hermanos y hermanas, que la única garantía que usted tiene como ser humano es su palabra, perdón. Y si usted la empeña, usted tiene que cumplirla, porque es su prestigio, es su moral, es todo. La palabra es lo único que tenemos nosotros como ser humano para demostrar lo que realmente valemos. Y en Ejilá nos dice, ojo, cuidado con lo que usted promete, porque cuando usted promete, tiene que cumplirlo. En Ejilá Chesborá hablamos de esto. En Ejilá Chesborá, por supuesto, hablamos de la relación del tambor Batá cuando quería seguir a Changó en todas sus situaciones. Por lo tanto, estamos hablando, a ver, de las personas que son seguidores de otras, de las personas que por cierto y determinados motivos crecen en importancia dentro del culto de Oricha. Específicamente aquí estamos hablando de Changó, ¿verdad? Y el tambor Batá, pero cuando hablamos del tambor Batá y Changó estamos hablando también de jolgorio, estamos hablando de fiesta, pero estamos hablando también del llamado a los Orichas, ¿verdad? Y entonces todas estas situaciones tenemos que tenerlas en cuenta en Ejilá Chesborá para no caer en situaciones mucho más conflictivas. ¿Por qué? Porque si ya hablamos del concepto de Ejilá Chesborá, el manto de la guerra, ¿verdad? Con la sangre caliente, entonces en un tambor pueden pasar muchas cosas. Gracias, Gustavo, por estar presente, querido hermano. Un abrazo. Entonces tenemos que estar presentes que en las fiestas, que en los jolgorios, hay bebederas, hay situaciones, y como ya dijimos que la persona que tenga Ejilá sobre su égida, si no está en guerra, lo están guerreando, entonces tiene que estar siempre, como dicen en Venezuela, mosca, pila, al día, para que no le suceda nada extraordinario, ¿verdad? Pero en Ejilá también estamos hablando un poquito para la mujer. Vamos a hablar de la mujer en este sentido, porque en Ejilá hay un camino que habla de cuando la mujer no podía tener hijos, a través del cocodrilo hembra, cuando no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya sabemos toda la situación que pasan las mujeres para poder tener hijos. Y en este camino de Ejilá, las personas
Las mujeres tenían dificultades para tener hijos, pero tienen que hacer el vos, tienen que hacer el vos, tienen que cumplimentar con lo ordenado, con lo prescrito por los orichas, y al final descubrimos la prosperidad que tiene cocodrilo hembra en este caso, que ya saben la cantidad de huevos que pone, la cantidad de hijos que pare. Pero lo más importante, no solo desde el punto de vista animal, sino desde el punto de vista de nosotros los seres humanos, el hecho de que nos señalen en Ilá que la procreación significa dejar un legado. ¿Por qué? Miremoslo así, hermano. El cocodrilo, ¿por qué el cocodrilo? Que en otro Ordun hablamos que era un animal temeroso y que hizo el bo, y por hacer el bo se le fueron dados todas las armas, o sea, la piel, las garras, los dientes, y por eso se convirtió en el depredador más grande que hay en aguas dulces, y creo que el tercero o el cuarto de agua salada, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos del cocodrilo hembra y de tener hijos, estamos hablando de preservar, de dejar un legado. La única manera de que nosotros podamos dejar un legado es a través de la procreación, no hay otra, dejando a las generaciones posteriores todo lo que nos han legado a nosotros. Y Eilat Shep-Borah nos habla de eso. Eilat Shep-Borah nos habla también de los mayores, de los ancianos. De los ancianos. Acuérdense, Osbara, Eilat, uno nace del otro. Allá, Osbatalá, Arubo cansado le da el mando a Changó para que sea el jefe de nuestra religión, el rey, aquel Changó fuerte, joven, poderoso, vigoroso, ¿me entiendes? Porque por supuesto lo coge Chisme, el Enú. Todas estas situaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de hablar de Eilat Shep-Borah, porque hacemos un saltico para Vara y como uno tiene que ver con el otro, las características se asemejan en cuanto a estas situaciones. Pero en Eilat Shep-Borah hablamos también, por supuesto, de los ancianos, de su relación con Eshu y de cómo los ancianos son las personas que atesoran, que tienen el tesoro. No solo estamos hablando de dinero, porque sabemos, hermanos y hermanas, que los abuelitos y las abuelitas, los que ya somos un poquito grandes ya, en nuestro tiempo en Cuba, sabemos que las abuelitas y los abuelitos se escondían el dinero en los ajustadores, o si no, debajo del colchón, y los abuelitos se lo metían en las medias, y esa situación. Por lo tanto, eran el tesorero de las riquezas, pero además de esa riqueza material que los abuelitos y las abuelitas siempre nos salvaron en los momentos de precariedad más absoluta, eran los tesoreros de la sabiduría que le legaron sus ancestros y que gracias a ellos nos ha llegado a nosotros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La relación con los mayores, la relación y el respeto con la sabiduría que tienen los mayores, que nos van legando a nosotros, y cómo nosotros desde nuestra inteligencia podemos poder endulzar esos corazones para que nos abran el camino a la verdad, y no suceda que nos cierren el camino de la espiritualidad y de las cosas que estamos viendo hoy, desgraciadamente, en nuestra religión, donde Oricha no baja, donde la gente está pantallando, donde suceden muchas cosas. Y hablando de esto, hermano, esto es una cápita que voy a hacer. Hablando de pantalladera y esas cosas, esto es un pequeño acápite que voy a hacer. Hermanos y hermanas, ningún espiritista le puede decir a usted que usted le puede dar 3 pollos a Elegua de su inspiración cuando usted no tiene ninguna consagración al respecto. Eso es imposible. Eso lo hablamos en el orden anterior de Juan, y eso se llama homicidio, para el que usted no está preparado. ¿Verdad? Gracias, Gustavo. Entonces, ningún espiritista, y por demás, espiritista que votó su hecho, su Ogún, su ochoso y todas esas cosas, porque dice que el espíritu le dijo que no le hacía falta, pero sin embargo, da consejos espirituales, le puede decir a cualquier persona, siendo aleyo, que no, que cuando tú tengas problemas tú puedes coger dos pollitos y dárselo al Elegua, que a ti no te hace falta nadie para hacer eso. Caballero, eso se llama estafa, eso se llama sancocho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Juntándolo con esta parte de la ancianidad y el tesoro de la sabiduría que nos habla Eilat, es precisamente por cortar eso. Jamás en la vida un espiritista dijo eso. Y entonces ya las personas
desgraciadamente, como se creen por encima de la sabiduría, del tesoro de la sabiduría que nuestros ancianos nos legaron a nosotros, caen en ese tipo de falta de respeto. Entonces, ojo, hermanos, pendientes con eso. Los aleios no pueden sacrificar nada ni a nadie, porque eso se llama homicidio, eso se llama asesinato. Para eso hay que tener consagraciones, eso lleva súyeres, eso lleva una cantidad de cosas que se aprenden no de un día para otro, sino se aprende con los años para poderlos hacer bien y no caer en un Juanes, ¿verdad? No obstante, seguimos con Eilat Shep-Borah. Dice en Eilat Shep-Borah que la persona está buscando reputación porque es como el caballo en aquella época, en un camino donde el caballo estaba buscando reputación. Vamos a trasladarlo a nosotros, a las personas. Las personas tienen las condiciones físicas, tienen las capacidades mentales para realizar, pero siempre hay personas siempre hay otros seres humanos, desgraciadamente, como esta competencia es muy grande, que te menosprecian, que te tienen a un lado y tú te sientes con todas las condiciones para realizar, para expresarte desde el punto de vista físico y mental ante la sociedad a tu máxima capacidad. Pero hay que tener cuidado porque hay que tener inteligencia. Porque como el caballo se hizo imprescindible, el ser humano se hace imprescindible para poder desarrollar la sociedad, para poder desarrollar el mundo. Pero eso tenemos que hacerlo con inteligencia, dice Eilat Shep-Borah. En Eilat Shep-Borah también, sin lugar a duda, cuando hablamos de la relación de los ancianos y Egun, estamos hablando de un camino cuando Egun vino a la tierra y por el motivo por el cual Egun se hizo tan adorado por nosotros, hasta el punto que ya sabemos que no podemos hacer nada sin contar con Egun, primero. Son elementos que Eilat Shep-Borah nos habla en cuenta. En otros caminos de Eilat Shep-Borah, cuando hablamos no solo del caballo, que el caballo se hizo importante por su fuerza, por su destreza, por su habilidad, y ya sabemos todo lo que ha representado y que sigue representando el caballo. Cuando lo trasladamos a nosotros, el ser humano, hacemos ese paralelo y por eso el ser humano no puede prescindir de otro ser humano y por eso somos seres sociales y vivimos en sociedad. Pero Eilat también nos habla del camino del Tabón Dundum cuando nadie lo tenía en cuenta. O sea, te desprecian, te dejan a un lado. Dundum, fun fun. O sea, negro, blanco. Estamos hablando hasta de un % de discriminación racial que hay que tener en cuenta. ¿Ves? Porque chale, ya iba a decir unas malas palabras, discúlpenme, no soy de decir malas palabras, pero la espiritualidad me alcanza. ¿Qué decimos? Y ya lo hablamos en otro orden. Caballero, en el que tenga Eilat Shep-Borah y sea negrito y se mete en problemas, desgraciadamente le van a decir como decimos en Cuba. Desgraciadamente. No todos los negros son ladrones, pero todos los ladrones son negros. ¿Me entiendes? O si no, tenía que ser negro. Es así, desgraciadamente. Porque nadie te tiene en cuenta. Solo te miran cuando tú tienes un problema o como decimos en la vida real, metiste la pata. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener en cuenta la persona que tenga Eilat Shep-Borah sobre su cabeza, o sea, su Ordun regente. Ya estos son caminos que hemos explicado, pero tenemos que ir indiscutiblemente a los Ordun que siempre se mencionan. A los Ordun que siempre se mencionan. Nosotros mencionamos algunos caminos y mencionamos algunos refranes para que las personas entiendan dónde está la conflictividad de los Ordun. Dice que sin la protección de Changó, el rey no puede montar su trono, ¿verdad? Y sin lugar a dudas eso tiene que ver con la égida de Changó, con la grandeza de Changó, con la entrega que le habían con la entrega del trono y del mandato que le hizo Batalá a Changó para que fuera el rey de nuestra religión. ¿Me entiende? Por lo tanto, en algún momento usted le van a entregar el mando de algo. En algún momento usted va a ser el jefe de algo. En algún momento usted va a ser el líder de algo. Pero sin embargo va a tener que necesitar la protección de alguien aún mayor, aún más inteligente, para poder desarrollar su actividad. No obstante, a veces dice que él tuerce la soga, mas no puede torcer la tierra, porque hay cosas que son constantes, invariables, imperecederas, y hay otras cosas que se pueden manipular en la vida. Entonces hay que tener en cuenta nosotros
desde el punto de vista espiritual, por llamarlo así de alguna manera, ¿qué es lo constante en usted? ¿Qué es lo invariable en usted? Pienso que su moral, que sus principios, que su dedicación, que su autoridad, que su respeto hacia usted mismo como ser humano. Hay cosas en la vida que se pueden cambiar, hay otras en la vida que no se pueden o no se deben cambiar porque significa darle un giro de 360, de 180 grados a su vida e irnos para el lado contrario al cual tenemos asignado nosotros como ser humano y en nuestro sódom. ¿Verdad? Dice que la casa con techo es muy bonita, ¿verdad? Es más bella, pero es más calurosa. La casa con techo es más bonita, es más bella, pero es más calurosa. La casa, tenemos la casa, el techo, donde vivimos, ¿verdad? Pero sin embargo aquí nos está diciendo que cuando no tenemos techo, de alguna manera es más fresca. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si llevamos la casa a nosotros, el cuerpo humano, estamos hablando de todo lo que contenemos adentro. Danielito, gracias por estar presente. De todo lo que contenemos nosotros en este contenedor que se llama cuerpo, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestras frustraciones, de nuestras contrariedades que se mantienen y se enquistan dentro de nuestro organismo cuando no salen, cuando no se expresan, cuando no somos libres. Elemento que hay que tener en cuenta en Egilá Borá. Hay que expresarse, hay que salir adelante, hay que decir las cosas, pero con cuidado. Ya sabemos que aquí estamos hablando siempre de la guerra. Egilá Borá, las tetas las sostiene el cuerpo. Y no solo estamos hablando del proceso de los senos de las mujeres, de que con los años, sin lugar a dudas, un músculo se va distinguiendo, va cayendo, no. Estamos hablando del hecho de la relación con la madre, sí, pero un poquito más allá estamos hablando de la necesidad de tener algo para sostenernos. Si ya hablamos al principio que sin la protección de Shango un rey no puede armar su trono, aquí ya nos está diciendo que nos está reafirmando la percepción de que usted para lograr algo siempre tiene que necesitar de alguien superior, de alguien que lo ayude, de alguien que lo guíe. Porque sin lugar a dudas, si las tetas las sostiene el cuerpo, si usted no se sostiene de algo que es perecedero, que es más fuerte, que es capaz de sostenerlo, usted, sus proyectos no se van a hacer posibles. Dice Egilá Borá que la candela no es corona de nadie, caballeros. Si hablamos al principio, hermanos y hermanas, de la conflictividad del manto de la guerra y de la sangre caliente, usted no se puede poner la candela en la cabeza. Y no estoy hablando de la candela de Changó, no estoy hablando de Ainá, no estoy hablando de Argayú, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de la candela de los problemas, traducción, los problemas, los conflictos, las situaciones que nos traen cosas negativas a nosotros en la vida. Cuando nosotros nos hacemos la ceremonia que nos hacemos, ya sabemos lo que estamos buscando, ¿verdad? Algunos engañosamente van buscando una riqueza material que no son capaces de encontrarla en la vida a través de su trabajo y de su progreso profesional, pero ya sabemos que aquí venimos a buscar salud, estabilidad, asiento, reposo, vida larga, ¿verdad? Relaciones buenas, sabiduría, entre otras cosas. Y nadie, cuando toca la puerta, dice: yo vengo buscando una cuenta de banco con 10 millones de dólares. Aunque por dentro vengan pensando de que me voy a hacer santo para el día de mañana empezar a sancochar y empezar a tener bastante dinero. Por eso, la candela no puede ser corona de nadie. Porque al final, ahí se convierten en malos religiosos y es donde empiezan los problemas que tenemos en la vida. Rafael, ya te vi. Gracias por estar presente. Estamos bien. Después que termine esta directa te llamo. Entonces, dice Egilá Borá que un solo rey gobierna un pueblo. En un pueblo no pueden haber dos personas mandando, caballero. No pueden haber dos personas mandando. Porque ya sabemos la dificultad que eso trae, el choque que eso trae entre dos personas de la misma capacidad, de la misma inteligencia, del mismo poder, que tengan visiones diferentes. Y discúlpenme, eso lo hablamos en Eyaúnle, caballero. Y en Egilá, ya Egilá le prescribe a usted. Allá nos dijeron que se separaban las personas,
que se separaron dos grandes amigos. Aquí no nos dicen que se separan, aquí dicen que se van a enfrentar, porque el mismo criterio del Ordun nos lo dice, que se van a enfrentar. Dice Eguilá Chebora que usted es rey en su casa. No voy a ser tan machista, ¿no? Rey o reina en su casa. Dentro de su casa usted dicta las normas, usted dicta los parámetros. Dentro de su casa usted mantiene el respeto. Por lo tanto, no hay quien le diga a usted qué es lo que usted tiene que hacer dentro de su casa. Si hablamos de Eguilá, de la guerra, de los problemas y las situaciones, Eguilá nos puede llevar a un fracaso en la vida. Por eso Eguilá también nos dice que fracasado por revoltoso, porque siempre están problemas y a las personas no les gustan los problemas, las situaciones. No le gustan otras personas que generen problemas siempre y que no tengan cierta calma e inteligencia para poder resolver estas situaciones. Por eso hablamos de un camino donde te echan a un lado. Porque cuando no es Juana, es la hermana, y cuando no es una discusión, es un problema. Entonces, las personas tienden a echarte a un lado para evitar los conflictos en la vida. Hablamos de la guerra, de la sangre caliente, por eso el soldado no duerme en tiempo de guerra. El soldado tiene que estar presente, siempre tiene que estar activo, siempre que tiene que estar vigilante en tiempo de guerra. Y la guerra es todos los días, queridos hermanas y hermanas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si no es con el amigo, es con la amiga, si no es con el del trabajo, si no es con el jefe, si no es con quien sea. Por lo tanto, por eso es que cuando nosotros nos acostamos a dormir, caemos liquidados, algunos, otros duermen sobresaltados porque siempre están en guerra. No obstante a eso, hay un orden que nos dice, queridos hermanos y hermanas, que el sueño es el mejor alimento para el ser humano. Entonces traten de dormir tranquilos para poderse levantar el otro día para la guerra. Son elementos que Eguilá nos destaca a nosotros como Ordun para entender la enseñanza que nos deja, y todas estas características y muchas más, que sabemos que son muchas más, se las va a imprimir a Ofun, que es el Ordun preponderante de esta serie, y van a formar el Ordun compuesto de Ofun Tonti Eguilá o Ofun Eguilá, como quieran llamarle los hermanos, sobre todo para aquellos que no les gusta la palabra Tonti. Recordémonos que siempre les digo que estudien los pataquíes, ¿verdad? Los pataquíes que son importantes porque nos van a dar mucho más elementos para poder expandirnos en nuestra conversación. Y por ejemplo, le menciono el pataquí del día y el sol, cuando Changó se hace rey, y el representante de Changó, y estamos hablando, por supuesto, de Jolgorio, de las fiestas del tambor Batá y sus repercusiones y sus funciones dentro de nuestra religión. Pero entonces, ya indiscutiblemente tenemos que entrar a hablar, hermanos y hermanas, acerca de Ofun Tonti Eguilá como Ordun compuesto, y entender a partir de los refranes que se forman, cómo Ofun y Eguilá aportan cada uno sus elementos para poder conformar y valga así lo extraño como lo dije, los refranes, que recordémonos que son escritos por seres humanos y que resumen en ellos la sabiduría popular, sobre todo del cubano, para poder entender la consulta o el itay malé que se le está haciendo a la persona, ¿verdad? Entonces dice Ofun Tonti Eguilá que los borrachos no saben lo que hacen cuando no les conviene. O sea, el borracho le dice a usted que no sabe lo que hizo, eso es mentira. Un borracho profesional siempre nos ha dicho que el borracho lo que pierde es la vergüenza, ¿verdad? Y entonces la persona puede llegar a escudarse detrás de la bebida para cometer su fechoría, para decir ciertas cosas, para lastimar, para hacer cosas inapropiadas y después decir que lo que estaba era borracho. No obstante a eso, Ofun Tonti Eguilá nos dice que la casualidad no existe. La casualidad no existe. Si usted toda su vida ha actuado mal, usted va a tener
cosas malas. Si usted actúa bien, usted va a tener de regreso cosas buenas. Por eso las casualidades no existen. A una persona buena, vamos a decir que en el transcurso de la vida tiene tropiezos. No voy a decir que no. Las personas buenas tienen tropiezos en la vida, pero son más los momentos felices que pasa y más intensa la felicidad que le da a esta, porque siempre se han comportado de manera apropiada. Ofun Tonti Aguilar dice que más que tú hagas recaerá sobre tu hijo. A partir de la relación de hermano, que hablamos de Ofun que le gustaban los niños, pero que no podía tener niños. Estamos hablando de que Changó, que era un niño, le retiró el habla a su padre y fracasó. Por lo tanto, Ofun Tonti Aguilar nos está diciendo en este refrán que más que tú hagas, le recaerá sobre su hijo. Por lo tanto, usted como mayor, como padre o como madre, para no ser machista, usted tiene que darle buenos valores a su hijo. Usted tiene que darle de los conceptos malos que usted pudo haber heredado. Quizás tuvo una mala crianza, quizás tuvo un mal padre, o tuvo una mala madre, o tuvo una mala abuela. Y usted tiene que saber definir qué es lo bueno y lo malo para poderle dejar a sus hijos la enseñanza correcta, para que siga por el buen camino y no ser él el que pague, el que lleve el arrastre de lo que usted vaya haciendo malo en el decursar de su vida. Dice Ofun Tonti Aguilar, fíjense que aquí en este Odun entierran a las personas por descuido, entierran a las personas por descuido, por equivocación. ¿Qué quiere decir? Que la persona no está muerta, puede tener un estado cataléptico, de catalepsia, y la entierran por equivocación, estando la persona viva. Por lo tanto, aquí hay que estar pendiente de esas cosas bajo el Odun ese. Acordémonos que habíamos dicho que en Ofun es un Odun que dicen los viejos que es el único que va que viene de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o sea que recorre esos mundos indistintamente sin ningún problema. Y entonces la persona puede estar en un estado cataléptico y se le puede dar por muerto y enterrarlo por equivocación. Por lo tanto, hay que comprobar bien las cosas, hay que comprobar bien todas las cosas antes de tomar una medida. Dice Ofun Tonti Aguilar que cuando dos reyes se embarcan en un mismo bote, alguno de los dos no llega a tierra. Por eso un solo rey gobierna un pueblo. Cuando dos reyes se embarcan en el mismo bote, uno de los dos no llega a tierra, porque van hacia el mismo lugar, porque van hacia la misma tierra y porque ambos van a querer dominar el mismo espacio territorial donde se van a desarrollar. Entonces ya no estamos hablando de dos grandes amigos. Acordémonos que les dije que en Eyeunle, dos grandes amigos que se separan, dos grandes cabezas, dos grandes pensadores que se separan porque piensan lo mismo, sienten lo mismo, pero lo quieren hacer de manera diferente y cada cual decide coger su camino. Aquí no dice eso. Aquí Ofun Tonti Aguilar nos dice que esos dos grandes reyes, esos dos grandes cabezas, esos dos grandes líderes se van a enfrentar al punto de que uno va a perder la vida porque caerá mal, por decirlo como dice cuando dice el refrán. Entonces aquí estamos hablando de enfrentamiento, de violencia y hasta de la muerte de una de las dos personas, ¿verdad? No obstante, dice Ofun Tonti Aguilar, por otro de sus caminos, que cuando no se conoce el terreno, hay que mirar primero para pisarlo. O sea, hay que estar seguro dónde se está pisando. Y eso, hermano y hermana, hay que aplicándolo en todos los conceptos de la vida. Ofun Tonti Aguilar. Si usted va a dar un paso en la vida, primero mire a ver dónde va a poner el pie, ¿verdad? Si usted va a empezar una relación, primero tenga cuidado con quién la va a empezar. Y eso incluye no solo la relación, incluye a su familia, incluye su entorno. Si usted va a empezar en un trabajo, tenga certeza de quién va a ser su jefe, quiénes van a ser sus compañeros de trabajo, en qué peligro se puede ver envuelto. Todas esas cosas hay que tenerla en cuenta bajo el Odun de Ofun Tonti Aguilar Chesborá. Ofun Tonti Aguilar Chesborá nos dice que la maldición tiene su raíz desde el vientre. Hablando de Ofun como Odun donde nace la maldición, entonces la persona bajo este Odun viene ya con maldiciones desde el vientre de su madre, que puede ser de la familia materna o de la familia paterna. Entonces hay una conflictividad en el nacimiento, hay una conflictividad en la barriga, hay una conflictividad en las relaciones familiares
de ambos lados, bajo el Odum de Ofun Tonti e Ilá Chebborá. Dice Ofun Tonti e Ilá Chebborá que la candela, aunque la ignoren, siempre quema. Acordémonos que dijimos que la candela no era corona de nadie. Esta es otra manera de redactar lo mismo. La candela, aunque la ignoren, siempre quema. Los problemas, aunque los quieras ignorar, siempre te van a alcanzar. Por eso los problemas no se evitan. Los problemas se resuelven. No se ignoran. Cuando digo que no se evitan, es que si usted ve alguna situación conflictiva y puede tratar de desviarse, bien. Pero al final ese problema lo va a alcanzar. Por eso los problemas se resuelven, queridos hermanos y hermanas. Los problemas se resuelven. Y aquí ya sabemos cómo se resuelven los problemas en Ofun Tonti e Ilá Chebborá. Problemas, peleas, situaciones, conflictos, escándalos y líos interfamiliares y demás. Dice Ofun Tonti e Ilá que la discusión no lleva a buen fin. Las discusiones nunca nos llevan a buen fin. Pero y peor, si usted es una persona que tiene estos Odum regente sobre su lerí, usted va a ser una persona explosiva, va a ser una persona, como decimos en cubano, candelera. Por lo tanto, su raciocinio para poder resolver el problema de punto de vista va a ser muy político, va a ser muy explosivo, va a ser muy problemático. Por lo tanto, no discuta. Evite el problema, resuélvalo de otra manera, retírese y no discuta, porque finalmente los resultados no van a ser buenos. No obstante eso, nos dice Ofun Tonti e Ilá Chebborá que los perros ladran, pero los seres humanos hablamos. Los perros ladran, pero los hombres, los seres humanos, yo sustituyo a los hombres por los seres humanos, hablamos. Dándonos la posibilidad, hermanos y hermanas, de resolver los problemas hablando, de resolver los problemas conversando, y los problemas también se resuelven dando determinaciones, porque tenemos el falso criterio de que cuando yo resuelvo un problema es que uno de los dos tenga la razón, y no es así. Acuérdense que la verdad está repartida, por lo que quiere decir que la persona del lado allá, como hizo el Eguá, que pasó rojo por un lado y después dio la vuelta y pasó negro, los dos tienen razón, y el resolverle un problema también significa váyase usted por su lado, yo sigo por mí, y ya se murió el problema, porque cada cual sigue con la verdad que tiene. Dice Ofun Tonti e Ilá Chebborá que la bulla no asusta a un sordo. Y hablamos no solo de la sordera física, acordémonos que estos son refranes. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no tiene miedo, una persona que tiene su razón, una persona que está dispuesta a guerrear y enfrentarlo todo en la vida, por más que usted le alardee, por más que usted le grite, por más que usted lo quiera amedrentar, no lo va a escuchar y va a seguir hacia adelante, porque estamos hablando del ímpetu del ser humano para resolver los problemas a como dé lugar. Ofun Tonti e Ilá Chebborá, a como dé lugar. Entonces esa persona, por más que usted alardee, por más que usted le diga que usted es un monstruo, que usted es un Superman, la persona no lo va a escuchar y va a tener que guerrear con esa persona hasta las últimas consecuencias. Acuérdense que dos reyes que van en un bote, al final uno se queda por el camino. Son elementos de Ofun Tonti e Ilá Chebborá de refranes que les digo, no solo desde el punto de vista de la lectura editada, que no nos digamos, para que vean cómo Ofun, desde el punto de vista de la maldición, desde el punto de vista de la relación con los niños, desde el punto de vista de su relación con Ergun, y cómo Ilá, a partir de la explosividad del carácter, a partir de las relaciones con papá, a partir de su posición de niño y padre, a partir de todas estas situaciones, a partir del desprecio que le hacen por el color de su piel, por muchas de estas situaciones que explicamos, nos refleja a través de varios de estos refranes que le hemos dicho. Es lo que nosotros queremos transmitirle para que podamos entender mejor las cosas y no nos convirtamos en meros repetidores de refranes sin saber la esencia, sin saber el porqué de las cosas. Es ahí hacia donde va nuestro proyecto, nuestras explicaciones que hacemos con mucho cariño, con mucho respeto hacia todos ustedes, respetando siempre las posiciones de cada uno y de cada una para poder entendernos de mejor manera. Como siempre les dejo dos pataquíes
para que estudien. Uno es Olokun. Aquí es cuando Olokun come pato, tenemos que ver el por qué Olokun come pato, y un pataquí que se llama el diablo tonto o el diablo bobo. Hablando de pataquíes, nuevamente les recuerdo que por el canal de YouTube estamos subiendo pataquíes periódicamente a solicitud de las personas que nos escriben por allá. Por si les interesa, pueden pasar por allá, suscribirse, darle like y dejarnos sus recados, sus mensajes. Y si les interesa algún pataquín especial, nosotros con mucho gusto se lo subimos a nuestro canal de YouTube. Espero haberle aportado un poquito más en cuanto a la explicación de los Oldun, específicamente a Ofun Tonti y la Cheborá, desde nuestro punto de vista, para un mejor conocimiento, sobre todo de la esencia de ambos Oldun y cómo se complementan en el Oldun compuesto. Les anuncio, ¿no?, que próximamente vamos a hacer un video compartido con otro hermano acerca de Olokun, que va a ser muy importante, y espero contar con ustedes, porque va a haber muchos elementos muy importantes que se les va a aportar al conocimiento para que entendamos un poquito mejor la historia. Como siempre le digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Gracias a las personas que estuvieron presentes, gracias a las personas que lo pudieron compartir. Sandokan, creo que te veo por ahí, hermano. Ya estamos terminando. Pero bueno, gracias por estar presente. Te espero en los próximos videos. Acuérdense de lo que le digo, vamos a hablar de Olokun, muy importante. No vamos a hablar lo mismo, vamos a hablar cosas diferentes. Pasen buenas noches y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.